enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Muy bien, tomen sus lugares. ¿Cuántos lucharon para estar aquí hoy? ¿Cuántos tuvieron luchas para llegar a este lugar? ¿Por qué cada vez que queremos estar bien con Dios, con nuestro Padre, tenemos que pasar por ciertas pruebas, ciertas luchas, ¿verdad? Y nuestro camino hacia la eternidad están llenos de luchas, están llenos de obstáculos, de pruebas difíciles que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener bien en claro que los hay, y tenemos que pasar todas esas etapas de nuestra vida, todas esas luchas, todas esas pruebas, todo aquello que se nos ponga enfrente, si es que un día queremos llegar allá como ganadores, como vencedores, ¿verdad? Y bueno, la vida del cristiano, la vida del Hijo de Dios está lleno de esto. Por eso Pablo nos escribe esta carta, porque nuestra lucha no es contra carne ni hueso, sino contra gobernadores malignos, autoridades del mundo invisible. Todavía más difícil aún, ¿verdad? Porque si nuestro enemigo fuera visible, probablemente sería más fácil vencerlo. Pero cuando se trata de un reino invisible, es todavía más difícil. Y solamente que nosotros entremos al campo espiritual podemos vencer. Solamente que nosotros entremos en el mismo terreno que en el enemigo está, nosotros podemos vencer. No hay otra manera. Les preguntaba cuántos tuvieron lucha para estar acá, y la mayoría dijo amén. No sé cuál fue su prueba, pero cada uno tuvimos una lucha para llegar acá, inclusive con nuestra mente, o con nuestro deseo, con nuestro sentir. Si no alguien nos quería detener, si no es que alguien o por alguna circunstancia en el camino, a veces es la lucha interna entre nosotros mismos. Y esa lucha siempre va a ser constante, o siempre es constante en nuestra vida o en nuestro diario caminar. Pero solamente vamos a poder ganar esas batallas si nosotros entramos al terreno espiritual. No hay otra manera. No hay otra manera. Es la única manera. ¿Por qué? Porque son enemigos. Nuestro adversario, el enemigo, está en el terreno invisible, en el terreno espiritual. Amén. Y a medida que nosotros
crecemos en nuestra vida espiritual, a medida que nosotros maduramos en lo espiritual, a medida en que nosotros vamos fortaleciendo nuestra vida espiritual, nos ejercitamos en nuestra vida espiritual, más probabilidades tenemos de derrotar a nuestro enemigo. Amén. Tenemos que hacer callo espiritual. Tenemos que ir al gimnasio espiritual. Sí, tenemos que hacer fuera, tenemos que fortalecernos espiritualmente si es que queremos ganar nuestra batalla. Amén. Es una lucha que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y a veces, hermanos, cuando nosotros no estamos conscientes de esto, nuestra vida espiritual se vuelve cada día, o nuestra vida cristiana, se puede decir, se vuelve una vida de derrotas. Se vuelve una vida donde no saboreamos el triunfo de las cosas espirituales. Dios nos ha prometido que Él siempre va a estar con nosotros y que nuestras batallas, ¿verdad?, Él va a pelear por nosotros. Pero así como Dios le pedía a su pueblo de Israel que saliera a la batalla y que fuera a la batalla y que saliera a la guerra y que los soldados se armaran, tomaran su armadura, se vistieran de su armadura, tomaran su arma y salieran a la batalla, así el día de hoy Dios nos pide a nosotros vestirnos de nuestra armadura, tomar nuestra espada y salir a la batalla, porque Él va delante de nosotros. Pero nosotros tenemos que salir a la lucha, tenemos que salir a pelear, tenemos que salir a guerrear. Amén. Entonces, nuestra batalla, cada vez que nosotros decidamos servir a Dios, decidamos llevar nuestros hijos en el camino de Dios, llevar nuestros hijos en la educación espiritual, cada vez que nosotros decidamos individualmente, ¿verdad?, personalmente servir a Dios con todo nuestro corazón, ahí le estamos declarando la guerra al enemigo. Ahí, cuando tú decides servir a Dios, cuando tú decides amar a Dios, cuando tú decides buscar a Dios, ahí recién le estamos declarando la guerra al enemigo. Amén. Y él, ¿verdad? Él está vencido, pero no se quiere dejar vencer. Entonces, siempre va a estar queriendo, de alguna manera, queriendo hacer que nosotros cedamos o que nosotros nos dejemos vencer. Por eso Pablo enseña la importancia de la iglesia de entender que está en la lucha espiritual. Si tú tienes luchas en tu vida, si tienes conflictos en tu vida personal, no dudes que son estrategias del enemigo para desequilibrarnos de nuestra vida espiritual. Y él se va a valer de cualquier cosa, y aún de lo que más, muchas veces, de lo que más somos débiles. Él nos va a tocar en las áreas más débiles de nosotros. Amén. El enemigo dice que es como león rugiente, ¿verdad? Él va a buscar las áreas más sensibles, más débiles de nosotros para hacernos tropezar y hacernos caer. Y esas son las áreas que más tenemos que fortalecer. Esas son las áreas que más tenemos que luchar. Yo no sé cuál sea, como decimos, cuál es nuestro talón de Aquiles. ¿Qué es lo que más
estamos batallando en nuestra vida espiritual, pero es por lo que más tenemos que luchar. Gloria al Señor. Cada uno de nosotros sabemos qué área es donde estamos más batallando en nuestra vida, y es donde más tenemos que concentrarnos, amén. Y es ahí donde más tenemos que pedirle a Dios que nos dé la victoria sobre esa área de nuestra vida. Gloria al Señor. Y no dejar eso como que no esté pasando nada, como que no suceda nada. Amén. Porque tarde o temprano vamos a decepcionarnos de que caemos ante la tentación del enemigo, ante la provocación del enemigo, caemos o tropezamos en esa. Y es ahí donde viene nuestra decepción, es ahí donde viene nuestra tristeza. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo victoria sobre esa área de nuestra vida. Amén. Entonces Pablo nos hace conscientes de la importancia de entender que nuestra vida es espiritual, y solamente la podemos vencer el enemigo si entramos al terreno espiritual. Gloria a Dios. Amén. Entonces vamos a entrar al terreno espiritual si es que queremos derrotar a nuestro adversario, si es que queremos ganar nuestras batallas. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente, no dudes que son dardos del enemigo. Todos esos problemas emocionales que muchas veces tenemos, no dudes que son dardos del enemigo. Cualquier situación que nos desbalancea en nuestra vida emocional, nuestra vida espiritual, es porque el enemigo está queriendo hacernos tropezar, y lo tenemos que tener bien en claro. Gloria al Señor. Cualquier cosa, puede ser un pensamiento, puede ser algún problema emocional de nosotros en nuestra vida, pero el enemigo se va a querer valer de todo para querer hacernos, para querer derribarnos. Amén. Aún cosas que tú dirías, en eso no está el enemigo, o en esa área no está el enemigo. Sin embargo, él se puede disfrazar, dice la palabra, que él se disfraza hasta como ángel de luz. Por eso tenemos que entrar en el terreno espiritual para entender, para poder comprender cómo trabaja él y cómo podemos vencerlos. Amén. En Apocalipsis dice, Apocalipsis capítulo 21 dice: al que venciere, capítulo 3 verso 21 dice: al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Al que venciere. Está hablando de vencedores. Vencedores. Amén. En el capítulo 12 de Apocalipsis, capítulo 12 verso 11 dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Menospreciaron su vida hasta la muerte. Está hablando de aquellos que han vencido, aquellos que vencieron y menospreciaron su vida, dice, hasta la muerte. Entonces, allá arriba solamente van a ver aquellos que vencieron, vencedores, ganadores. Amén. Nosotros tenemos que entrar en ese grupo de personas que somos vencedores. Somos vencedores. No por nosotros, sino porque Cristo ya venció el primero. Él venció por nosotros. Amén. Y nosotros, dice Pablo, ahora también somos más
que vencedores. O sea, no somos vencedores, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Entonces no hay pretexto, hermano. No hay pretexto, joven. No hay pretexto. ¿Por qué? Porque Cristo ha vencido. Y así como Cristo ha vencido, Él nos ha dado la autoridad para vencer al enemigo, para vencer a nuestro adversario. Todo pensamiento, todo problema emocional de nuestra vida, lo podemos vencer. Podemos destruir cualquier dardo del enemigo. Pero no pienses porque ya destruiste el dardo del enemigo, ya el enemigo te va a dejar en paz. No, no. ¿Saben cuándo vamos a dejar de luchar? ¿Saben cuándo vamos a dejar de pelear? El día que estemos allá arriba. El día que dejemos de existir, dejamos de luchar. Amén. Sí, porque Él nunca se va a querer dar por vencido. Por eso Él dice, aquellos que vencieron, los vencedores, aquellos que vencieron por la sangre del Cordero, dice, y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, los que han vencido y los que venceremos, ese día dejamos de luchar. El día que dejamos de existir, ese día dejamos de luchar. Pero mientras, tenemos que estar luchando. Amén. Ahora, cuanto más entremos en el terreno espiritual y cuanto más nos comprometamos por Dios, mucha gente dice, es que ahora que más le sirvo a Dios, más luchas tengo, más batallas tengo. Sí, porque más terreno estás ganando en el reino de Dios. Cuanto más terreno ganes en el reino de Dios, más van a ser tus luchas, pero más grande es tu galardón. Amén. Entonces nuestra lucha, y eso a veces lo decimos superficial, ahora que estoy entregándome más a Dios, más luchas tengo. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que eres una amenaza para él. Porque el enemigo ahora sabe que te has puesto el calzado del evangelio de la paz. Y él sabe que estás decidido a hacer lo posible por extender el reino de Dios. Y eres una amenaza para él. Entonces la lucha va a ser más grande. Amén. Pero así también más grande va a ser nuestra victoria. Así también más grande es nuestro galardón. Gloria al Señor. Y más, y fíjense ustedes, aún más mayor es el deleite en nuestras victorias. Porque no es lo mismo aquel que lucha por sí mismo, ¿verdad? En su vida espiritual. Aquel que lucha por mantenerse en pie en el camino del Señor individual. No es lo mismo, no es la misma el sabor de la victoria aquel que lucha por los demás. Es más grande el sabor de la victoria cuando sabes que tú estás luchando no solo por ti, sino también por los otros. Cuando sabes que el enemigo te está atacando no solo por ti, sino porque estás haciendo algo para el reino de Dios. Y cuando tú tienes la victoria a través de ello, el sabor de la victoria es más grande todavía. Amén. Y no hay nada como el dulce sabor de la victoria. Gloria al Señor. No hay nada. Pregúntensele al pueblo de Israel cuando él salía a pelear. Y cuando ellos salían vencedores en las guerras, en las batallas, el júbilo que ellos tenían era grande, era inmenso, duraba semanas de fiesta y de alegría por la victoria obtenida. Entonces nuestras victorias, nuestras batallas nos traen alegría a nosotros, nos traen regocijo.
Y la palabra de Dios dice que Él nos va a llevar de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. De gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Eso es lo que Dios dice. Aquel hijo de Dios, aquella iglesia que ha saboreado el sabor de la victoria, amén, el sabor de la gloria, de la gloria, de la victoria, hermanos, va a querer seguir luchando. Y sabrá que vale la pena seguir luchando. Amén. Entonces, cuanto más nosotros saboreemos el dulce sabor de la victoria, más queremos seguir en pie de guerra. Pero cuando nosotros saboreamos el amargo, la amargura de la derrota, los rostros de aquellos que pierden una batalla es una imagen inexplicable. Los vemos aún aquellos que suben en un cuadrilátero para pelear, ¿no? Cuando un luchador es derrotado, su semblante, aún su lenguaje corporal, lo hace ver como una persona mal. No sé si lo han notado. Bueno, creo que lo hemos notado. Nadie que pierde una pelea en un campo en un ring, en un cuadrilátero, en las luchas, nadie que pierda una pelea va a gritar de júbilo y de alegría. Comúnmente el sabor de la derrota es muy feo, y hasta aún su cuerpo, su semblante lo dice. Lo mismo pasa en el terreno espiritual. Lo mismo sucede en el terreno espiritual. Hasta nuestro lenguaje corporal se ve cuando estamos en victoria. Hasta la manera en que caminamos, la manera en que servimos a Dios, se nota cuando estamos en victoria. Gloria al Señor. Entonces nuestra victoria, nuestras batallas, el sabor de nuestras victorias es lo que nos va a mantener en pie de lucha siempre. Siempre, gloria al Señor. Aquel que no ha saboreado el sabor de las victorias no sabe lo que es ganar. Y tenemos que aprender a ganar nuestras batallas, a ser más que vencedores, como dice la palabra de Dios, a ir de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, ganando nuestras batallas. Y a veces tenemos que comenzar con nosotros mismos, comenzar con nuestra vida primero. Tenemos que comenzar ganando las batallas en el hogar, nuestros hijos, en la familia. Entrar en el ámbito espiritual, en la iglesia congregacional. Y a medida que nosotros vamos creciendo, vamos ganando nuestras batallas, amén, vamos madurando espiritualmente y vamos venciendo todo aquello que se interponga en nuestro camino, para un día llegar al reino de los cielos como grandes vencedores. Como grandes vencedores. Vamos a ver 2 Corintios. Entonces, repasando una vez más ese versículo, dice: pues no luchamos contra enemigos de carne, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Una vez más, vuelvo a repetir, solamente vamos a ganar nuestras batallas si entramos en el terreno espiritual, donde el enemigo está. Gloria al Señor. Son enemigos espirituales que nos quieren desbalancear en nuestra fe,
en nuestra constancia en amar a Dios, en buscar a Dios, en servir a Dios. Vamos a ver ahora 2 de Corintios capítulo 10. Un segundo, hermano. Verso 3. Dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. O sea, aunque estamos en el cuerpo humano, nuestra milicia, nuestras batallas o nuestras luchas no es según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Porque las armas de nuestra milicia o nuestro adiestramiento, te podría decir. Milicia, creo yo que es cuando alguien se alista para entrar a un ejército, cuando alguien se decide ser parte de un ejército, y el adiestramiento que se recibe para ello. Eso es en lo que nosotros nos hemos adentrado desde el día que decidimos servir a Dios. Gloria a Dios. Entonces dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El adiestramiento que Dios nos ha dado, las armas que Dios nos ha dado, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén. Nuestra lucha, como les decía, a veces son pensamientos, a veces son emociones que tenemos, que nos quieren desbalancear, que nos quieren que nos quiere hacer desviar nuestra atención, nuestra mirada, nuestra fe en Dios, y poner atención a todo eso que nos está pasando. Pero nosotros estamos adiestrándonos de una manera diferente. Nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios. Amén. Y es ahí donde les decía, tiene que ser en el terreno espiritual donde nosotros nos adentremos para poder ganar nuestras batallas. Gloria al Señor. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de Dios. Sabe que muchas de las luchas que nosotros tenemos para nosotros servir a Dios o buscar a Dios vienen de nuestros pensamientos, de nosotros mismos. O sea, vienen de adentro. ¿Por qué? Porque el enemigo nos ataca en nuestros pensamientos, en nosotros mismos y aún en nuestros deseos.
nuestros deseos. Hoy no quiero ir a la iglesia, hoy no quiero hacer esto, hoy no quiero, y todo lo que tiene que ver con Dios, no queremos, porque sabe el enemigo que cuando nosotros deseemos las cosas de Dios, ¿por qué creen ustedes que David llegó a decir: prefiero estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos? ¿Por qué creen ustedes? Porque él sabía el dulce sabor de la victoria que es estar en la presencia de Dios, el poder ganarle a la batalla de la mente, poderle ganarle a la batalla de los deseos y decir: yo decido estar en la presencia de Dios, yo decido buscar a Dios, yo decido estar ahí. Amén. Y por eso dice que con todo argumento, todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Gloria al Señor. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pues muchas de las cosas por las cuales batallamos nosotros en el terreno espiritual vienen de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Amén. Y el enemigo va a sembrar dudas en nosotros, dudas en nuestros pensamientos, va a sembrar desánimo dentro de nosotros, va a querer apartarnos del camino del Señor, pero nosotros tenemos que estar firmes en nuestra batalla. Gloria al Señor. Amén. Firmes en nuestra batalla. Cuanto más nosotros, aleluya, nos armamos de la armadura de Dios y tomamos la armadura de Dios, más vamos a vencer. Amén. Y vamos a saborear, como le decía, el dulce sabor de la victoria. Gloria al Señor. Amén. Y sabe, yo pienso y yo creo que en el pueblo, en el ejército de Dios, hay quienes están dejándose adiestrar mejor por Dios. Nosotros vemos en un ejército terrenal, ¿no? En el ejército mexicano, digamos, hay quienes se dejan adiestrar, se permiten prepararse para pelear, se permiten adiestrarse y van subiendo de rango. Pero hay quienes llegan y se quedan donde están. Pero hay quienes van subiendo de rango. ¿Por qué? Porque los generales de los ejércitos van viendo las cualidades de cada uno de ellos y les van subiendo el rango. Y saben que Dios hace lo mismo con nosotros. Cuando nos dejamos adiestrar. Y el salmista le dijo así: adiestra mis manos para la batalla. Adiestra mis manos para la batalla. Ahora, el salmista David está hablando de una batalla espiritual, porque él era una persona bien adiestrada para la batalla en lo terrenal. Pero él está hablando de un adiestramiento espiritual, ¿no? Entonces, nosotros en el terreno espiritual nos estamos dejando adiestrar por Dios, prepararnos por Dios para la batalla. Amén. De tal manera en que nosotros les decía al iniciar, les decía, tenemos que entrar. Si Pablo dice que nuestra lucha es espiritual, tenemos que entrar al terreno espiritual y ejercitarnos espiritualmente, ejercitarnos en el área espiritual. Amén. Y tenemos que adiestrarnos en esa área espiritual para poder ser fortachones espiritualmente. Gloria al Señor. Amén. Y es la única manera que vamos a vencer nuestras batallas. Gloria a Dios. Y creo que Dios, que es el general,
Dice que Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Él es Yahweh Shabbat. Y Yahweh Shabbat, cuando dice la palabra, usted va a encontrar muchas frases en la escritura donde dice: Él es el Dios de los ejércitos celestiales. Y como el general de los ejércitos celestiales, Él va a ver nuestras cualidades de cada uno de nosotros. ¿Quién de nosotros merecemos en estar en el lugar donde estamos? Gloria a Dios. Amén. Y Él es, porque Él es el que nos adiestra, y Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Él es el que adiestra nuestras manos para la lucha, para la guerra, para vencer al enemigo. Él es el que te va a preparar, te va a capacitar, va a adiestrarte, gloria al Señor. Dejémonos adiestrarnos, dejémonos que el Señor, amén. Y para eso vamos a entrar al campo de batalla, vamos a entrar ahí. Y a veces tenemos que, y el enemigo parece que nos va a vencer, pero Dios nos va a dar la victoria. Dios está ahí para fortalecernos y para darnos la victoria. Pero ¿quién tiene miedo a entrar a la batalla? ¿Quién tiene miedo a entrar a la guerra? ¿Quién tiene miedo a entrar a la lucha? Nunca va a saber el dulce sabor de la victoria. Amén. Y nosotros tenemos que saborear el dulce sabor de la victoria. Amén. Nuestras batallas, te digo, empiezan con nosotros mismos, dentro de nosotros mismos. Pablo, el apóstol Pablo lo describe de esta manera. Él dice que él dice: lucho como golpeando al aire, peleo como golpeando al aire. Dice: golpeo mi propio cuerpo. Y no es que él se agarraba a golpes, ¿verdad? No es que él se agarraba a golpes, sino que de alguna manera él hacía ver que había una lucha en su interior, que él constantemente estaba batallando. Amén. Y eso mismo pasamos nosotros, eso mismo vivimos nosotros. Gloria al Señor. Entonces, una vez más leyendo ese verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, y estando pronto para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Amén. Castigando toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. ¿Saben cuántos de ustedes ganaron la batalla al venir hoy aquí? Porque la obediencia salió vencedora. La obediencia salió vencedora. Tuvimos primero la batalla de nuestra mente y luego los problemas que nos presentaban en el camino. Pero cuando llegamos aquí, amén. Y de verdad, mientras estábamos adorando, a mí se me vino ese pasaje del Salmo 65, donde dice: bienaventurados los que habitan en tu casa. Porque tenemos la dicha más grande de poder deleitarnos en su presencia. Eso nadie lo tiene. Nadie que no conozca a Dios, y aún muchos que no conocen a Dios, no tienen el dulce sabor de la presencia de Dios. Porque porque muchos que aún conocen a Dios, nos dejamos vencer por la batalla de nuestra mente. No llevamos nuestra desobediencia, no la sometemos, y preferimos desobedecer a Dios antes que obedecer a Dios. Amén. Entonces, nuestras batallas comienzan con nosotros mismos. Amén. Y cuando Pablo termina en esta frase,
termina, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando nuestra obediencia sea perfecta. Gloria al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a darle un aplauso al Señor. Amén. A veces tenemos que gritar los predicadores para que ustedes aplaudan. Tenemos que desgarrarnos de la garganta para que aplaudan. Pero no es necesario cuando la palabra de Dios es tan clara. Cuando la palabra de Dios es tan hermosa, cuando la palabra de Dios nos lleva de la mano y dice, sí, es verdad. Amén. Pónganse de pie y vamos a orar y dar gracias a Dios en esta noche. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra y vamos a orar. Y yo quiero que tú le digas hoy a Dios: adiestra mis manos para la batalla. Dile a Dios: adiestra mis manos para la batalla. Adiéstrame. Prepárame para la batalla. Prepárame. Vamos a decirle a Dios, ahí donde estás, tienes que adentrarte al terreno espiritual. No hay otra manera en que puedas ganar tus batallas. Tienes que entrar al terreno espiritual. Si aún no estás consciente, si aún desconoces del terreno espiritual, de la lucha en el terreno espiritual, este es el día, este es el tiempo que le puedes decir a Dios: Señor, prepárame para la batalla. Adiestra mis manos para la batalla. Aleluya. Prepárame, prepárame. Quiero ser un vencedor. Quiero sentir el dulce sabor de la victoria en mi vida. Ya no quiero ser derrotado. Ya no quiero estar con la cabeza agachada siempre. Ya no quiero caminar cabizbajo. Ya no quiero. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo quiero ser más que vencedor. Quiero ser una mujer más que vencedor, un hombre más que vencedor, un joven más que vencedor, aún en contra de todos los prototipos de este mundo, aún en contra de todo lo que hay en este mundo. Aleluya. Padre celestial, en esa noche, Señor, estamos delante de tu presencia. Estamos aquí, Padre. Batallamos para estar en este lugar. Luchamos para llegar a este lugar. Pero aquí estamos, Padre. Aquí estamos.